Hoy estamos en Daf Yudhet, empezamos el shir en Daf Yudhet Amud Aleph arriba, donde empieza que le llamará Amar Abaye Avir Shlosha Besukah Gdola. Hasta ahora aprendimos que una franja de aire que mida 3 tefajim, esta puede llegar a invalidar la azúcar cuando tiene 3 tefajim de ancho. Así también, una franja que mida 4 tefajim de ancho, que esté rellena con shaj pasul, con un shaj que no es kasher, esta también puede llegar a invalidar la azúcar. Ahora nos cuenta Abaye así. Avir Shlosha Besukah Gdola, ¿qué va a pasar si tenemos una franja de aire que mide 3 tefajim, que se encuentra en una azúcar gdola, en una azúcar grande? O sea, es una azúcar que tiene más del tamaño mínimo necesario para que pueda ser kasher. El tamaño mínimo son 7 tefajim por 7 tefajim. Esta azúcar es mucho más grande. Y aquí encontramos justamente la franja de aire que mide 3 tefajim de ancho. ¿Y qué ocurrió? Dice Abaye, Umiato, ben bekanim, ben beshipudim have miud. No importa si la persona redujo este espacio con palos de madera, que es un shaj kasher, o palos de hierro, que no son válidos para techar la azúcar, con todo y con eso, esta reducción es válida. Así como nos viene contando aquí Abaye. ¿Todo eso por qué? En el momento en el que tenemos 3 tefajim de aire abierto, esa franja llega a invalidar la azúcar, tal y como aprendimos hasta ahora. Entonces, ¿qué? Dice Abaye así, si la persona llega a rellenar este espacio con shaj kasher, aunque no lo haya rellenado por completo de todas maneras, ya redujo el espacio de 3 tefajim, tenemos menos, y por lo tanto aquí ya se podría aplicar el principio de la vud. ¿Para qué? Para considerar este espacio que quede como si estuviera completamente cerrado y la azúcar llegaría a ser kasher. Así también, dice Abaye, si la persona llega a rellenar este espacio con shaj pasul, con pinchos de hierro, aquí también la azúcar llegaría a quedar kasher. ¿Por qué? Aprendimos hasta ahora que para que una franja pueda invalidar la azúcar debería tener, si es aire, 3 tefajim, si es shaj pasul, 4. Aquí no tenemos ni 3 tefajim de aire, ni 4 tefajim de shaj pasul. Tenemos una combinación de los dos. Y como ya aprendimos hasta ahora, los dos no se pueden unir para llegar al tamaño mínimo que haría falta para poder invalidar la azúcar. Por lo tanto, esta azúcar seguiría siendo kasher. Así como nos viene contando Abaye. Todo eso mientras que la azúcar sea una azúcar grande. Pero, besukah ktaná, cuando estamos hablando de una azúcar pequeña, que tiene el tamaño mínimo de 7 tefajim por 7 tefajim, en ese caso dice Abaye así. Si llega a haber una franja que tiene 3 tefajim de ancho de aire, bekanim, si la persona llega a rellenar este espacio con palos de madera, have miut, la reducción es válida. Ahora tendríamos menos de 3 tefajim, y aplicando el principio de la vud, veríamos entonces este espacio como si estuviera completamente cubierto y la azúcar es kasher. Pero beshipudin, si la persona llega a rellenar este espacio con palos de hierro, en ese caso lo have miut. Esta reducción no es válida, la azúcar no sería kasher. ¿Por qué no? En este caso también, al final de todo, tenemos aquí una franja que mide 3 tefajim, donde encontramos una combinación de shaj pasul con aire. Y como ya aprendimos hasta ahora, que uno no se une al otro para llegar al tamaño mínimo para poder invalidar la azúcar, porque en este caso la azúcar no llegaría a ser kasher. La diferencia entre esta azúcar y la anterior es la siguiente. Antes estuvimos hablando de una azúcar grande. Esta azúcar, aunque no tenga esos 3 tefajim de shaj kasher, porque tenemos ahí una combinación de aire y de shaj pasul, con todo y con eso sigue teniendo el tamaño mínimo que necesita para poder ser kasher, tiene 7 tefajim por 7 tefajim de shaj kasher, aparte de esa franja de los 3 tefajim. Por lo tanto, cuando llegamos a tener una azúcar así, y en esa franja no tenemos ni 3 tefajim de aire ni 4 tefajim de shaj pasul, toda la azúcar llegaría a quedar kasher. Ese fue el caso anterior. Aquí estamos hablando de una azúcar que tiene el tamaño mínimo para que pueda ser kasher, 7 tefajim por 7 tefajim. Ahora, cuando en esta azúcar llegamos a tener una franja que mide 3 tefajim, no importa si es aire, no importa si es shaj pasul o una combinación de los dos, al final de todo, llegamos a tener un lugar muy importante en la azúcar donde no hay shaj. Porque o que tenemos aire o tenemos shaj pasul. En un caso así, entonces, al azúcar le falta todavía shaj para que pueda llegar al tamaño mínimo para que sea kasher. Por eso, nos cuenta Abaye, en este caso, si la azúcar se llega a rellenar, si este espacio se llega a rellenar con shaj pasul, esta azúcar no llegaría a ser kasher. Así como nos viene contando Abaye.
Después de haber visto todo esto, dice la Gemara, Vejane milei, esto que dijimos, vimos hasta ahora que en todos estos casos la suká podría llegar a ser kasher cuando la persona reduce el espacio. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos un espacio inferior a 3 tefajim, se aplicaría el principio de lavud, y vemos todo este espacio como si estuviera completamente cubierto. Ahora dice la Gemara, Vejane milei minatzat, esto que dijimos que se aplica el principio de lavud sería únicamente de lado. Cuando estamos hablando de los extremos del shaj, y hay un espacio entre el extremo del shaj y la pared de la suká, ahí, si el espacio es inferior a los 3 tefajim, se llegaría a aplicar el principio de lavud. Aval baemtza, pero ¿qué va a pasar si el espacio se encuentra en la mitad del techo? Por ejemplo, tenemos ahí una franja que mide menos de 3 tefajim, que separa el techo en dos. Ahí, nos cuenta el Emara, pligue barra baja berrabina. Sobre ese tema estuvieron discutiendo Rabaja y Rabina. Hay quien dice que en un caso así, Hadamar yesh lavud baemtza, uno dijo que incluso en un caso así también, si el espacio entre una parte y otra del haj es menos de 3 tefajim, se aplicaría el principio de lavud, incluso que sea en la mitad del techo, y se ve toda esta zona como si estuviera completamente cubierta. Ve Hadamar, otro dijo no, el lavud baemtza. La ley de lavud no se aplica para la mitad del techo, solamente se aplica para las paredes o esa unión que hay entre la pared y el techo, pero no se aplicaría ese principio de lavud para la mitad del techo. Y aquí, aunque tengamos menos de 3 tefajim, con todo y con eso, no se podría ver esta zona como si estuviera completamente cubierta. Así como nos viene contando aquí la Gemara. Ahora, la Gemara sigue explicando aquí las dos opiniones, y dice la Gemara así, Maitama demanda mariesh lavud baemtza. ¿Cuál fue la razón del que dijo que el principio de lavud se puede aplicar incluso en la mitad del techo también? ¿De dónde lo aprendió? El Amorá, dice la Gemara, lo aprendió de esta braita, de Tania, si aprendimos en la braita. Esta braita está hablando de un mavoy, un callejón, y como ya aprendimos hasta ahora, si es un mavoy shenome fulash, un callejón sin salida, está cerrado por 3 lados, abierto por uno solo. Por ahí llega a entrar la gente. Dentro de este callejón hay varios patios, donde hay dentro varias casas. Ahora que, según la Torá, en realidad todo este callejón sin salida, ya que está rodeado por 3 paredes, se considera un recinto privado y no habría ningún problema en Shabbat de transportar dentro de él, o de él a los patios, o a las casas sin ningún problema. Pero, Jajamim de todas formas dijeron que este mavoy, al final de todo, ya que lo llegan a utilizar a tantos patios, se podría ver como un recinto público, y la gente podría pensar que si está permitido transportar, por ejemplo, del patio al mavoy, también estaría permitido transportar a un recinto público, y llegaría entonces la gente a transportar un recinto privado a un recinto público, cosa que la Torá prohibió completamente. Por lo tanto, ¿qué dijeron Jajamim? Dijeron Jajamim que para que se pueda transportar del patio al mavoy, hace falta que todos los patios vayan a hacer un tipo de eruv llamado shitufei mevoot, y eso no es solamente lo que hace falta hacer. Hace falta hacer una cosa más, que haría falta colocar algún tipo de objeto que me señale y me distinga este mavoy de un recinto público. ¿Y qué sería entonces? Llegaríamos a colocar en ese lado abierto, en la entrada al mavoy, llegaríamos a colocar un poste en uno de los lados, en una de las paredes, o una corá, una viga, que pase de una pared a otra, en la entrada al mavoy, en ese lugar que está abierto. De esta manera entonces estaríamos distinguiendo este mavoy de un recinto público. Eso fue lo que exigieron Jajamim. Ahora nos cuenta la braita así. Koraha yotza mikotel ze, venano gad bekotel ajer. La braita menciona 2 casos. El primero, tenemos una viga que sale ya de una pared, pero no llega hasta el extremo de la otra pared, no llega hacia la otra pared. O, vejen shtei korot, achat yotza mikotel ze, veachat yotza mikotel ajer, venan nogot zu bezu. Tenemos 2 vigas, una que sale de una pared, la otra que sale de la pared opuesta, pero las 2 no se llegan a tocar en medio. En ese caso nos cuenta la braita así, pajot mishlosha. Si se encuentran a menos de 3 tefajim, o sea, la viga se encuentra a menos de 3 tefajim de la pared, o las vigas se encuentran a menos de 3 tefajim una de la otra, en ese caso, enotzarich la bikorajeret. La persona no tiene por qué traer otra viga, sino que aquí se aplica el principio de la lavud, y se ve entonces como si tuviéramos una viga que va de una pared a otra. Shlosha, ahora si hay un espacio de 3 tefajim entre la viga y la pared, o entre una viga y otra, ahí, tzarich la bikorajeret, la persona ya debe traer otra viga, porque si no, no sería suficiente para que se pueda transportar dentro de este mavoy, así como nos viene contando la braita. ¿Qué vemos entonces de aquí? Vemos que aunque estemos en la mitad del techo,
las dos vigas que se llegan a juntar en la mitad, con todo y con eso ahí también se aplicó el principio del lavud. Cuando están a menos de 3 tefajim una de la otra, se considera como si estuvieran tocándose y por lo tanto esta viga sería válida. De aquí aprendió entonces esta opinión que el principio del lavud se aplica incluso en la mitad del techo. ¿Y qué dirá la otra opinión? Y se le llamará Veidach, Shani Korot de Rabbanan. La otra opinión dirá, no me traigas ninguna prueba de aquí porque, al final de todo, esta alajá de colocar una viga en un mavoy fue solamente una exigencia de Jajamim. Según la Torá, este mavoy se considera un recinto completamente privado y la persona podría transportar aquí sin ningún problema. Solamente que Jajamim dijeron que haría falta colocar esta viga o este poste para que se pueda transportar. Entonces fueron los mismos Jajamim los que exigieron hacer algo dentro de este mavoy y ellos mismos también, aunque exigieron colocar una viga, de todas formas dijeron, vamos a ser un poquito más permisivos, ya que fuimos nosotros los que exigimos, y diremos que si por ejemplo se llegan a colocar dos vigas y están a menos de 3 tefajim una de la otra, se aplicará el principio de la lavud para permitirla también. Eso es lo que encontramos. Entonces, solamente aquí, diré esta opinión, ya que es una alajá de Jajamim, es una alajá de Rabbanán, se aplicaría el principio de la lavud. Ellos fueron los que exigieron la viga, y ellos fueron también los que dijeron que el principio de la lavud se puede aplicar en medio. Pero, cuando estamos hablando de una ley de la Torah, como por ejemplo la suká, ahí seguro que no se podrá aplicar este principio de lavud en la mitad del techo, solamente se podría aplicar en las paredes o entre el techo, el extremo del techo y la pared, así como nos viene contando aquí esta opinión. Ahora, dice le amará, Maitama demanda amar en lavud baemcha. ¿Cuál fue la razón? El que dijo que el principio de lavud no se puede aplicar en la mitad del techo. ¿Él de dónde la aprendió? ¿De qué Mishnah o de qué Braita? Dice le amará así, de Tnan así aprendimos una Mishnah. Esta Mishnah está hablando de una tuma, por ejemplo, un kazait de carne del muerto, que cuando se encuentra bajo el mismo techo con utensilios, por ejemplo, en ese caso, llega a transmitirles tuma. A raíz de la Mishnah así, Arubashe babait, tenemos un tragaluz en el techo de la casa, en la mitad del techo, como una ventana donde entra la luz. Uba poteach tefaj, ese tragaluz tiene un tefaj por un tefaj. Dice la Mishnah así, tuma babait, si hay una tuma dentro de la casa, en ese caso, kulótame. Todo lo que se encuentre bajo el techo de la casa con este kazai de la carne del muerto se llega a impurificar. Pero, mashe que negedarubataor, lo que se encuentre justo debajo del tragaluz se considera puro. ¿Por qué? Ya no se considera que por ejemplo, este utensilio se encuentra bajo el techo, porque aquí justamente hay un agujero, el tragaluz, y por lo tanto no se considera que está bajo el mismo techo con el kazai de carne del muerto, y por lo tanto no se llegaría a impurificar. Ese sería un caso. Otro caso más, dice la Mishnah, Tumá que neged aruba. ¿Qué va a pasar si la tumá se encuentra justo debajo del tragaluz? En ese caso, kol habait kulotahor. Todo lo que se encuentra dentro de la casa llegaría a quedar puro. ¿Por qué? Porque no se considera que estos utensilios están bajo el mismo techo con la tumá, ya que la tumá no está bajo el techo de la casa porque ahí justamente se encuentra el tragaluz. Otro caso adicional, otra Mishnah que encontramos, que dice así, en bearubá poteach tefaj, ¿qué va a pasar si el tragaluz no tiene un tefaj por un tefaj? En ese caso, tumá babait, si la tumá se encuentra dentro de la casa, que negue darubataor, todo lo que se encuentra en la casa, bajo el mismo techo llegaría a impurificarse, pero lo que se encuentre bajo el tragaluz, no llegaría a impurificarse porque no se considera que está bajo el mismo techo con la tumá, como dijimos antes. Tumá que negue daruba. Ahora, ¿qué va a pasar si la tumá se encuentra debajo, justo debajo del tragaluz? En ese caso, kola bait kulotaor. Todo lo que se encuentra en la casa llegaría a quedar puro porque no se considera que está bajo el mismo techo con la tumá. Lo mismo que aprendimos antes. Si es así, entonces, ¿qué diferencia entre un caso y otro? Antes hablamos de un tragaluz que tiene un tefaj por un tefaj, y ahora hablamos de uno que tiene menos de un tefaj por un tefaj, y aparentemente la ley para los dos es la misma. Dice Rashi que en realidad las Mishnayot ahí detallan las diferencias que hay entre un caso y otro, solamente aquí la Emara citó esa parte de las Mishnayot para poder traer la prueba para esta opinión. ¿Qué vemos entonces de aquí? Fíjate que estamos hablando de un tragaluz que tiene un espacio que encontramos en la mitad del techo que tiene menos de 3 tefajim, y con todo y con eso no se considera como si estuviera cubierto. Si lo hubiéramos considerado este espacio como si estuviera cubierto aplicando el principio de lavud, hubiéramos dicho, por ejemplo, que si la tumá se encuentra justo debajo del tragaluz, hubiera impurificado todo lo que se encuentra en la casa, y no es así. Fíjate que la Mishnah me dijo que en un caso así, todo lo que se encuentra en la casa quedaría completamente puro. De aquí aprendió este Amorá
que el principio de lavud no se aplicó en la mitad del techo. En los lados sí, pero en la mitad del techo no se aplica el principio de lavud. Veidach, ¿y qué dirá la otra opinión? Dirá la otra opinión, no me traigas ninguna prueba de aquí porque Shanehil Jotumá de Hajik Miraleu. No me traigas ninguna prueba de las leyes de Tumá, ¿por qué? En las leyes de Tumá, la Lajale Moshe Misinai me enseñó que el principio de lavud se aplicaría solamente de lado, no se aplicaría en la mitad del techo. Ahora, no podemos extrapolar de ahí ese mismo concepto para todas las demás leyes, para todos los demás casos, y decir que al igual que ahí el principio de lavud se aplica solamente de lado, que así también sea para los demás casos, como por ejemplo el azúcar no. Para ahí se dijo que solamente de lado se llegará a aplicar el principio de lavud, pero en la mitad del techo no. Pero eso no quiere decir que en los demás casos el principio de lavud no se pueda aplicar en la mitad del techo. Por lo tanto, este Amorá seguiría opinando que, en el caso del azúcar, el principio de lavud seguro que se podría aplicar en la mitad del techo también. Seguimos. Nos cuenta el Amorá Darash Rabbi Yehuda bar Ilai. Esta fue la darasha que hizo Rabbi Yehuda bar Ilai. Baichenivhat vesikeja al gabab. ¿Qué va a pasar si el techo de esta casa se derrumbó en el medio y la persona llegó a colocar ahí un shaj? Este fue justamente el caso mencionado en la Mishnah, y esta fue la derasha que hizo Rabbi Yehuda bar Ilai. Nos cuenta Rabbi Yehuda bar Ilai que será, en este caso, la suká llegaría a ser kasher. Amarle fanab Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi. Así le dijo Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi a Rabbi Yehuda bar Ilai, Rebi pareish. Rebi debe ser un poquito más explícito con sus palabras y decir que no siempre el azúcar llegaría a ser kasher, sino que en verdad hay una condición que se debe cumplir, tal y como aprendimos en la Mishnah, como le sigue diciendo Rabbi Ishmael, Kach piresh Abba, así explicó mi padre, Rabbi Yossi, Arba amot pesulá, pajot me arba amot kesherá. Si hay 4 amot entre el shaj kasher y las paredes de la casa, en ese caso, esta azúcar no podría ser kasher, porque no se podría aplicar el principio de dofen akuma, la pared torcida, y por lo tanto llegaríamos a tener aquí un shaj pasul, que sería el techo que quedó de la casa, que se interpone entre el shaj kasher y las paredes, y aquí la azúcar no podría llegar a ser kasher, tal y como dijimos en la Mishnah. Si hay menos de 4 amot entre el shaj kasher y la pared de la casa, ahí ya se podría aplicar el principio de dofen akuma. Vemos ese techo que no es kasher como si fuera una continuación de la pared, y por lo tanto esta zona que se llegó a techar ahora con el shaj kasher, seguro que debajo de ella se podría considerar como una suká kesherá y la persona podría residir en ella sin ningún problema en la fiesta de Sukkot. Así es como debería decirse. Nos cuenta el Amorá, ya que trajimos este derashá en nombre de Rabbi Yehuda bar Ilai, otra derashá más que hizo, donde le dijeron también que debería ser más explícito. Esto no tiene nada que ver con la suká. La derashá es la siguiente. Darash Rabbi Yehuda bar Ilai avruma sharia. Avruma es un tipo de pescado pequeño, y dijo Rabbi Yehuda bar Ilai que la persona podría llegar a comerlo sin ningún problema. El problema que podría haber es de que este pescado en verdad es kasher, pero es tan pequeño que puede ser que al cazarlo, al pescarlo, la persona vaya a pescarlo con otros pescados que no son kasher, y la persona no sepa distinguir entre uno y otro. Con todo y con eso, dijo Rabbi Yehuda bar Ilai, estos pescados se pueden comer, avruma. Amarle fanab Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, le dijo Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi, Rebi pareish. Debe ser más explícito y debe decir que no siempre estos pescados llegan a estar permitidos, sino cuando Kaja maraba, así dijo mi padre Rabbi Yossi, Shel makom ploni asura, avruma, que llegue de tal lugar, este tipo de pescado llega a quedar prohibido. ¿Por qué? Porque en ese lugar se llegan a criar con otros pescados que no son kasher y la persona no podría distinguir entre uno y otro, y por lo tanto ahí ese tipo de pescado se prohibió. Pero Shel makom ploni muteret, pero del otro lugar está permitido. ¿Por qué? Porque ahí solamente se llegan a criar pescados kasher. Entonces no tenemos el problema que la persona vaya a comerse también pescados no kasher que se llegaron a mezclar dentro de la red. Y nos cuenta el Amorá que esto mismo también lo encontramos en las palabras de Abaye. O sea, al igual que aquí acabamos de ver, que cuando en este río solamente se llegan a criar peces que son kasher, este tipo de pescado se podría comer, y no tememos que la persona vaya a comer ese pescado no kasher. Esto mismo también lo encontramos en las palabras de Abaye con respecto a otro tipo de pescado, como nos cuenta aquí el Amorá. Quijad de Amar Abaye, como nos dijo Abaye, Haitzahanta de Bavnahara Sharia. El pescado llamado tzahanta, que se encuentra en el río Bav, está permitido. Es un pescado pequeño, pero está permitido. No tememos que se vaya a mezclar con otros pescados que no son kasher. ¿Por qué? Como nos cuenta aquí el Amorá de inmediato, Maitama. Porque es de que no tememos
que este pescado se haya mezclado con otros y la persona vaya a comer pescados no kasher, dice Amarasi. Y leima mishum de redife maya, si me quieres decir que el río Bav tiene una corriente muy fuerte y por lo tanto los pescados que no son kasher no pueden vivir ahí, como nos cuenta aquí Leamara Behai Daktame, que van del Letlehut Hashidra Lomatzekaim, y un pescado no kasher, ya que no tiene la espina dorsal, no podría aguantar tanta corriente y por eso no tememos que se haya mezclado este pescado con otros que no sean kasher. Y de Leamara Behakajazinan de Kae, vemos que aunque sean pescados no kasher y no tengan la espina dorsal, con todo y con eso pueden seguir estando en esos ríos con corrientes fuertes. Ela, ¿qué vas a decir entonces? Mishum de melige maya, porque sus aguas son saladas. Vehai daktame, y un pescado no kasher, que van del etle kilfe, ya que no tiene escamas. Lo matzekae no podrá aguantar tantas aguas saladas. Y de la maravilla hakajazinan de cae, vemos que aunque los pescados no tengan escamas, pueden aguantar las aguas saladas también. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Abaye permitió este pescado tzajanta? Y no tememos que se vaya a mezclar con pescados que no son kasher. El ahí se le llamará mishum de lo marbetinayu daktame. El barro, la tierra de este río, tiene algo especial. Esta solamente llega a criar pescados que sean kasher y no llega a criar pescados que no son kasher. Tiene algo especial, por lo que solamente los pescados kasher pueden llegar a vivir ahí y los pescados que no son kasher no pueden llegar a vivir en este río. Por lo tanto, dijo Abaye, el pescado tzajanta se podrá comer sin ningún problema. Ahora nos cuenta, le llamará Amar Rabina, si nos dijo Rabina, Vehaidna, hoy en día, de Shavje Nahar Eitan Benahar Gamda Leatam, hoy en día, que hay dos ríos que llegan a desembocar aquí en el río Bav, que son el río Eitan y el río Gamda, en ese caso estos pescados ya quedarían prohibidos. ¿Por qué? Porque los pescados no kasher, aunque no se llegan a criar en el río Bav, como dijimos anteriormente, pero sí se llegan a criar en esos dos ríos, y sigue siendo ya que estos desembocan en el río Bav, podríamos llegar a tener ahora una mezcla de pescados kasher con pescados no kasher y la persona no podría llegar a distinguir entre uno y otro. Por lo tanto, hoy en día, estos pescados seguro que no se podrían llegar a comer. Seguimos. Volvemos ahora al tema del azúcar y dice le amarasi. Itmar así aprendimos. Si queja al gabeyach sadrash yesh la patzimin, que será. She'en la patzimin, abaya amar que será, verraba amar pesula. Le amará dice lo siguiente. Habíamos aprendido en la Mishnah, uno de los casos mencionados en la Mishnah, ¿cuál fue? Tenemos un patio que está cerrado por 3 lados, está rodeado por casas, y de estas casas hay unos techos que sobresalen, unos porches. Ahora, la persona había colocado el shaj justamente encima de estos tejados, de estos techos, para crear, en toda esa zona abierta que había entre las casas, una suká. Nos dijo la Mishnah así, el techo del porche no puede servir como un shaj kasher para la suká, pero dijimos que si hay menos de 4 amot entre la pared de la casa y el shaj kasher, en ese caso la suká llegaría a ser kasher. ¿Por qué? Porque ese techo del porche se considera como una continuación de la pared se va torciendo y por lo tanto la misma pared de la casa haría la función de pared para la suká para que esta suká vaya a ser kasher. Si hay 4 amot o más, en ese caso, nos dijo la Mishnah, la suká sería pesula porque no llega a tener paredes. Aquí la Emara presenta un caso así. Dice la Emara, ¿qué va a pasar si llegamos a tener un caso parecido, donde tenemos un patio que está rodeado por casas en los 3 lados, tenemos esos techos también adosados a las paredes, que llegan a formar justamente el porche, y tenemos 4 amot o más de distancia entre el shaj kasher y las paredes de las casas. Por lo tanto, las paredes no podrían llegar a hacer la función de paredes para la suká. Pero, dice la Emara así, si llegamos a tener patzimín, como unas columnas con las que se llega a soportar el techo de cada uno de estos porches, estas columnas se encuentran en los extremos del techo y están a menos de 3 tefajim una de la otra, en ese caso nos cuenta que Amara todos admiten que la suká llegaría a ser kasher. ¿Por qué? Ya que estos postes se encuentran justamente en el extremo del techo y están a menos de 3 tefajim uno del otro, se llega a formar entonces por el principio del avud una pared que baja justamente del extremo del techo, y esta llegaría a ser justamente la pared de la suká, y así encontramos 3 paredes recorriendo los 3 lados del patio. Aquí tenemos las 3 paredes de la suká. Ahora, ¿qué va a pasar si estos techos no tienen patzimín, no tienen
estas columnas, a menos de 3 tefajim una de la otra, aquí, nos cuenta la Gemara, discutieron Abaye y Raba. Según la opinión de Raba, la azúcar no podría ser kasher, no hay paredes, ahora veremos por qué, pero según la opinión de Abaye, la azúcar es kasher. Consideramos que hay paredes aquí para hacer kasher esa azúcar. ¿Y cómo? Dice la Gemara así. ¿Cuál fue exactamente la discusión que hubo entre ellos? Dice la Gemara, Abaye amar keshera, Abaye nos dijo que en este caso la azúcar va a ser kasher porque amrinan pitikra yored besotem. Dice Abaye, aquí aplicamos el principio de pitikra yored besotem, que está basado en el principio de gud ahit. ¿Qué significa? Como vimos varias veces, si tenemos, por ejemplo, un techo y no tenemos unas paredes aquí cercando este lugar, en ese caso, desde el extremo del techo, podríamos decir que el grosor del extremo del techo es la primera parte de la pared imaginaria que yo voy a extender hasta el suelo. Y entonces, yo podría extender paredes imaginarias desde los extremos del techo, bajándolas hasta el suelo, cercando todo este lugar. Ese es justamente el principio de pitikra yored besotem. Uno de los ejemplos sería cuando yo tengo un techo con 4 columnas en los 4 lados. Según una de las opiniones, el que dice que aplicamos el principio de pitikra, en ese caso podría extender de cada uno de los lados el techo hasta el suelo, o sea, extendiendo una pared imaginaria desde el techo hasta el suelo, y de esa forma llegaría a cercar todo este recinto, considerándolo ahora un recinto privado que está cerrado por los 4 lados. Eso si llegamos a aplicar justamente el principio de pitikra. Y ahora estaremos viendo a continuación las diferentes opiniones. Ahora, según la opinión de Abaye, aquí también se aplicó el principio de pitikra yored besotem. ¿Y cómo? Al final de todo, el shaj se llega a colocar encima de los techos. Estos techos que están adosados a las paredes de las casas. Estos techos tienen un extremo, tienen un grosor. Del extremo de estos techos llegamos a extender paredes imaginarias, creando entonces paredes a lo largo de los 3 lados del patio, y de esa manera entonces, dice Abaye, tenemos una azúcar con 3 paredes, kasher, aplicando justamente el principio de pitikra. Raba dice no. Raba amar pesula. Raba nos dijo que la azúcar sería pesula porque lo ambrinan pitikra yored besotem. Según la opinión de Raba, en este caso específico no aplicamos el principio de pitikra. Ahora veremos exactamente la diferencia que hay entre Raba y Abaye, porque Raba también acepta que normalmente se podría aplicar el principio de pitikra. En este caso específico no se llegaría a aplicar. Le viene preguntando Raba a Abaye, amarle Raba le Abaye, así le vino preguntando Raba a Abaye, le didach de amart pitikra yored besotem, según tu opinión, que se aplica aquí también el principio de pitikra yored besotem, que extendemos esta pared imaginaria. En ese caso, dice Raba, afilu hifhid dofer emtzai. Dice Raba, incluso que tengamos una azúcar con 3 paredes y la pared del medio se haya caído, con todo y con eso, deberíamos seguir diciendo que la azúcar es kasher. ¿Por qué? Porque aunque nos quedan solamente 2 paredes paralelas, al final de todo, tenemos tablones que se colocaron en la parte superior del azúcar, uno que está justamente al extremo de estas 2 paredes, y de aquí, según tu opinión, podríamos extender una pared imaginaria para cerrar este espacio, y seguiríamos teniendo entonces una azúcar con 3 paredes. Pero sabemos que en un caso así la azúcar no es kasher. ¿Y por qué no? Según tu opinión, se debería hacer kasher justamente porque aplicamos el principio de pitikra yored besotem. ¿Qué le contesta Abaye? Le dice Abaye a Marley, modina lach behai, dejavelei que me voy a mefulash. Le dice Abaye, en un caso así admito yo que el azúcar no llegaría a ser kasher. Ahí yo no puedo aplicar el principio de pitikra. ¿Por qué no? Cuando tenemos 2 paredes paralelas una a la otra, esta azúcar se parece a un mavoy mefulash, a un callejón abierto por los 2 lados. O sea, como dice Rashi, la gente llegará a utilizar esta azúcar como un atajo para poder llegar más rápido a otro lugar, y por lo tanto eso me impide, justamente por la función que llega a tener ahora, ya que no está cubierto este lugar, eso me impide poder aplicar el principio de pitikra, a diferencia de el caso mencionado hasta ahora, en el que tenemos un patio con las paredes de las casas y el techo que se extiende de las paredes, y de él llegamos a extender las paredes imaginarias hasta el suelo. Ahí al final de todo es verdad que las paredes de las casas están alejadas, pero tenemos también un techo que llega a cubrir todo ese lugar, y ahí entonces no se llegaría a ver esta zona como una zona de paso para la gente, y ahí seguro que podríamos llegar a aplicar el principio de pitikra. Pero aquí, que nos queda una azúcar con 2 paredes paralelas,
podría llegar a verse esto como un pasillo. Seguro que aquí no se podría aplicar este principio de Piti Kra Yored Besotem. Seguimos. Nos cuenta el Emara, Leima Abaye Berraba, Beplukta de Rabu Shmuel Kamiflegei. ¿Acaso deberíamos decir que la discusión entre Abaye y Raba fue la misma que hubo entre Rabu Shmuel? Y cada uno de estos amoraim posteriores, Abaye y Raba, opinó solamente como uno de los amoraim anteriores. Comida aquí la Emara de Irma, ¿qué fue lo que aprendimos? Achsadra bebika. ¿Qué va a pasar si tenemos un achsadra? Estamos hablando de un techo que se llega a colocar sobre 4 postes. Eso es todo lo que hay. Y se encuentran en la mitad del valle. No hay paredes al lado, no hay nada. ¿Ahí qué va a pasar? Nos cuenta la Gemara así. Rab nos dijo, mutar letaltel beculo. En Shabbat, la persona puede transportar debajo de este techo, dentro de esta achsadra, porque, aunque no tenga paredes, de todas maneras se considera como un recinto privado. ¿Por qué? De Ambrinan Piti Kra Yored Besotem. Aplicamos el principio de Piti Kra y extendemos paredes desde los extremos del techo hasta el suelo, cercando completamente este lugar. Esa fue la opinión de Rab. Shmuel Amar, que nos dijo Shmuel, no. En Metal Telimba, el Abear Baamot, solamente se podría transportar hasta 4 amot. No se considera un recinto privado, sino que se considera un carmelit. ¿Por qué? De lo Ambrinan Piti Kra Yored Besotem. Dice Shmuel, yo no puedo aplicar aquí el principio de Piti Kra Yored Besotem. ¿Por qué no? Como nos cuenta Rashi. En realidad, Shmuel también acepta que hay casos en los que podemos extender la pared imaginaria aplicando justamente el principio de Piti Kra para acercar este lugar, pero sería solamente cuando tenemos por lo menos una pared real. Una pared tangible. Si llegamos a tener una pared así, en ese caso podríamos seguir extendiendo paredes en los demás lugares para acercar este lugar por completo. Pero si no tenemos ninguna pared y queremos ahora extender paredes imaginarias para acercar todo este recinto, y de Shmuel eso no lo puedo llegar a hacer con el principio de Piti Kra Yored Besotem. Rab dice que no. Rab dice que aunque no tenga ninguna pared, yo podría seguir aplicando el principio de Piti Kra. Y la Emara entiende que esa fue justamente también la discusión que hubo entre Abaye y Raba. Abaye nos dijo que el principio de Piti Kra se puede llegar a aplicar aunque no tenga ninguna pared, como en este caso, en el que yo no tengo ninguna pared real, quiero extender paredes imaginarias de los techos adosados a las paredes de las casas para crear aquí 3 paredes de la azúcar. Dice Abaye, ¿puedo seguir aplicando el principio para acercar todo este lugar? Raba dice no. Raba dice, aquí ya que no tengo ninguna pared, no podría yo aplicar el principio de Piti Kra. Y si es así, entonces, dice la Emara, deberíamos decir que esa discusión que hubo entre los amoraim posteriores, Abaye y Raba, fue la misma que hubo entre los amoraim anteriores, Rabu Shmuel. Y si es así, que deberíamos decir que Raba, cuando dijo su ley, la dijo únicamente según la opinión de Shmuel, pero Rab no estaría de acuerdo con lo que dijo Raba. Y así también Abaye, cuando dijo su alajá, la dijo únicamente de acuerdo a la opinión de Rab, pero Shmuel no estaría de acuerdo con esa opinión de Rab. Así como deberíamos decir. ¿Y qué dice sobre esto la Emara? Dice la Emara que aliba de Shmuel kule alma lo pligue, que pligue aliba de Rab. Según la opinión de Shmuel, no hay quien discuta. Abaye y Raba dirían que esa sería la opinión de Shmuel. O sea, según lo que nos viene con aquí la Emara de inmediato, hasta ahora quisimos decir que la opinión de Abaye iría únicamente de acuerdo a la opinión de Rab, y la opinión de Raba iría únicamente de acuerdo a la opinión de Shmuel. Dice la Emara, no es así. En realidad, cuando estamos hablando de la opinión de Shmuel, la que encontramos ahí con respecto a las leyes del Shabbat, todos estarían de acuerdo, los amorim posteriores, Abaye y Raba, que en nuestro caso, en el caso de la Sukkah, la halajá de Shmuel sería la misma. Y por lo tanto, Abaye, que permitió una Sukkah así, con las paredes imaginarias que se llegan a extender, diría que su opinión no la dijo de acuerdo a la opinión de Shmuel, sino solamente de acuerdo a la opinión de Rab. Todo eso porque la explicación sería la siguiente. Shmuel estuvo hablándonos de una achsadra, este techo con los 4 postes, y ahí nos dijo Shmuel que no extendemos las paredes imaginarias. Abaye, por otro lado, nos dijo aquí en el caso de la Sukkah que sí llegamos a extender las paredes imaginarias para cercar justamente este lugar y crear una Sukkah Keshera. Eso fue lo que nos dijo Abaye. Ahora, estas dos opiniones no se pueden reconciliar. ¿Por qué no? Como explica aquí Rashi, si encontramos que Shmuel
en el caso ese de la Axadra nos dijo que no podemos extender paredes imaginarias, aunque las estemos extendiendo para acercar ese mismo lugar que está techando el techo, seguro que Shmuel aquí, en el caso de la Sukkah, tampoco llegaría a aplicar el principio de Pitikra. ¿Por qué no? Ahí, como acabamos de mencionar ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos un lugar que está techado por la Axadra y querríamos extender de esos extremos del techo unas paredes para acercar este mismo lugar, para que las paredes lleguen a hacer su función de cercar el interior, y con todo y con eso me dice Shmuel, no, yo no aplico ahí el principio de Pitikra, extendiendo las paredes para que vayan a cumplir con la función de cercar el interior. Aquí, ¿qué queremos hacer? Aquí queremos extender unas paredes desde el extremo de los techos adosados a las paredes de las casas, no para que vayan a acercar el interior, sino para que vayan a acercar el exterior, porque el exterior de estas paredes sería justamente el interior de la Sukkah. Entonces, ¿qué? Dice la Gemara, si Shmuel ahí nos dijo que no podemos extender paredes, aunque éstas vayan a acercar el interior, seguro que aquí, cuando queremos extenderlas para que vayan a acercar el exterior, seguro que tampoco se podría llegar a hacer. Por lo tanto, la opinión aquí de Shmuel, no hay quien discuta con ella, todos admiten que si Shmuel ahí dijo que esas paredes no llegan a servir, aquí tampoco llegarían a servir, no se podrían extender paredes para hacer kasher de Sukkah. Por lo tanto, Rava, con la opinión de Shmuel, no tiene ningún problema, porque Rava nos dijo que la Sukkah tampoco llegaría a ser kasher. Abaye tendría un problema con la opinión de Shmuel, porque Abaye nos dijo que la Sukkah sí que llegaría a ser kasher de esta manera, Shmuel nos dijo que no. Entonces, Abaye debería decir que él dijo su opinión solamente de acuerdo a la opinión de Rav, no de acuerdo a la opinión de Shmuel. Cuéntale a Mará Kipli que cuando discutieron entonces los Amoraim, al iba de Rav, discutieron con respecto a la opinión de Rav. O sea, cuando llegamos a la opinión de Rav, aquí ya encontramos una diferencia entre Abaye y Rava. ¿Y cuál es la diferencia? Dice Mará así. Abaye que Rav. Abaye opinó como Rav, o sea, Abaye dice, de la misma manera en la que Rav ahí permite extender paredes imaginarias para acercar toda esta Axadra, aquí también llegaría a opinar lo mismo. Extiendo yo paredes imaginarias de los extremos de los techos para acercar toda esta zona y crear una Sukkah Keshera. Así es como llegaría a opinar Abaye. Como dijimos hasta ahora, que Abaye llegaría a decir su ley de acuerdo a la opinión de Rav. Ve Rava Amarlach, pero ¿qué te dirá Rava? Dice Rava, en realidad, mi opinión fue aceptada por todos. Ah, que sí, así, entonces, ¿cómo podríamos reconciliar la opinión de Rava con la opinión de Rav? Si Rav permite ahí extender paredes en el caso de la Axadra, y aquí en el caso de la Sukkah, nos dijo Rava que la Sukkah sería pesulá porque no extendemos las paredes. Dice Rava, ningún problema. Ve Rava Amarlach, atkan lo que amar Rav Hatam, ela de mechitzot lehaxadrahu de avide, aval haja de lav lehaji avidelo. Dice Rava, ahí, ¿por qué me dijo Rav que puede extender yo estas paredes? Porque al fin y todo se van a extender, ¿para qué? Para acercar el interior. Se van a extender del techo para cercar justamente el interior cubierto justamente por este techo. Entonces, ya que las paredes van a cumplir con la función que deben hacer, que es cubrir y cercar su interior, por eso se podrían llegar a extender. Pero aquí, que queremos extender unas paredes para que vayan a cercar su exterior, que sería el interior de la Sukkah, aquí dice Rav que no se podrían llegar a extender, porque la halajá de Moshe Sinai, dice Rava, cuando me enseña que puedo aplicar el principio de Pitikra y Oret Besotem, ¿qué me enseñó? Que yo puedo extender paredes para que vayan a acercar el interior de esa misma zona que estaba techada por el techo, pero no para que vaya a hacerlo para el exterior. Por lo tanto, dice Rava, en este caso de la Sukkah, yo no podría extender las paredes. Añadimos solamente un punto, que todo esto de lo que estamos hablando sería solamente cuando son paredes imaginarias. Si son paredes reales, en ese caso, aunque estén hechas solamente para el interior, con todo y con eso, ya que son reales, pueden servir también como paredes para su exterior. Y por eso dijimos hasta ahora que si tenemos, por ejemplo, estas columnas debajo de los techos, que están a menos de 3 tefajim una de la otra, seguro que estas pueden servir como paredes para la Sukkah, para que esta vaya a ser kasher. Todo el problema solamente llega cuando estamos hablando de paredes imaginarias que no existen y las queremos extender ahora. Para poder extenderlas, aquí encontramos una discusión que hubo entre los Amoraim. Abaye nos dijo que aunque las vayamos a extender para su exterior y no para su interior, con todo y con eso se puede llegar a hacer. Y por lo tanto tendríamos aquí una Sukkah con 3 paredes, la Sukkah es kasher. Rava dice no. La halajá de Moshe Sinai me enseña que estas paredes solamente se pueden extender cuando van a acercar el interior. Para el interior se pueden considerar paredes, para el exterior no.
Por lo tanto, esta suká no se puede decir que tiene paredes para que vaya a ser kasher. Así como nos viene contando aquí la Gemara. La Gemara viene preguntando sobre esta opinión de Abaye. Dice la Gemara así, ¿qué nos dijo Abaye? Que cuando estamos hablando de este caso de la suká, en el patio con los techos, ahí podemos extender paredes imaginarias de los techos para que esta suká vaya a ser kasher. Dice la Gemara, aparentemente, eso no fue lo que aprendimos en la Mishnah. ¿Qué nos dijo la Mishnah? Como nos cuenta aquí la Gemara Tnan que aprendimos en la Mishnah, Vejen Hatzer Hamukefetach Sedra, nos dijo la Mishnah, si hay un patio rodeado por porches, estos techos adosados a las paredes de las casas, y tenemos 4 amot o más entre el shach kasher y las paredes de las casas, en ese caso nos dijo la Mishnah, la suká llegaría a ser pesula. Ahora, pregúntale a Mara, según la opinión de Abaye, ¿por qué? Si al final de todo es verdad que no podríamos aplicar el principio de dofen akuma, la pared torcida, porque tenemos 4 amot de techo, pero con todo y con eso, dice la Gemara, podríamos decir, según la opinión de Abaye, pitikra yored vesotem, desde el extremo del techo extendemos paredes imaginarias y de esa forma llegaríamos a acercar la suká por sus 3 lados para que vaya a ser kasher. ¿Y por qué se entiende la Mishnah que no? Dice la Gemara, vamos a ver la pregunta y la respuesta dentro. Vejen hatzer hamukefetach sadra veamai neima pitikra yored vesotem. ¿Por qué no aplicamos aquí el principio de pitikra yored vesotem? ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara, tirgema Rava aliba de Abaye, así explicó Rava para la opinión de Abaye, que sheishovet kiruyo. Dice Rava que la Mishnah estuvo hablando de un caso muy especial. Y en un caso así, admitiría también a Abaye que no se aplica el principio de pitikra. ¿Y cuál sería el caso? Deberíamos decir lo siguiente. Si el shach kasher se llega a colocar encima de los techos adosados, en ese caso desde el interior de la suká, la persona puede ver hasta dónde llega el techo adosado, y ya que es reconocible entonces ese extremo, seguro que se puede aplicar el principio de pitikra extendiendo esa pared imaginaria desde el extremo del techo hasta el suelo, porque el final justamente es reconocible. Pero, ¿qué va a pasar si la persona llega a colocar el shach kasher al mismo nivel que el techo, de manera tal que desde el interior de la suká ya no se puede ver dónde llega el extremo del techo y dónde comienza el principio del shach kasher? En un caso así, ya que el extremo del techo no es reconocible, en ese caso ya no podría aplicar yo el principio de pitikra extendiendo una pared imaginaria desde el extremo de este techo hasta el suelo, porque no puedo ver yo exactamente dónde se encuentra. Y ese fue justamente el caso de la Mishnah, y por eso nos dijo la Mishnah que cuando llegamos a tener 4 amot o más entre las paredes de las casas y el shach kasher, la suká llegaría a ser pesula, y yo no puedo aplicar este principio de pitikra. ¿Por qué? Porque en un caso así, donde el extremo no es reconocible, en este caso yo no podría llegar a extender este techo hasta el suelo creando una pared para que la suká vaya a ser kasher. Hasta aquí llegamos hoy.